Vamos a ir a esta porción. He titulado este sermón de la fiesta a la purificación. Vamos a una transición en el Evangelio de Juan, ¿no? El domingo pasado veíamos la boda de Caná y veíamos cómo el Señor era motivo de que el gozo continuara, cómo se nos mostraba al Señor allí como proveedor en medio de esta situación y cómo nos mostraba también a la obra de Cristo. Así que ese capítulo comienza narrando esa primera señal de convertir el agua en vino. Vemos a un Jesús que se muestra a un círculo limitado de personas, a un círculo íntimo de personas, como aquel que traerá gozo a los suyos, como el que es el novio y el esposo de su iglesia, y que tiene poder para introducir a su pueblo al gozo de la salvación. Un gozo que sabemos que no tendrá fin, y un gozo que es imposible comprarlo con cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Nos vimos a nosotros mismos como un pueblo que espera a su esposo, como esa novia que debe ataviarse y escapar de la concupiscencia de este mundo para presentarse delante de él, en aquel día de las bodas del Cordero, donde él vendrá con poder y autoridad a establecer su nueva creación, ya que ha sido inaugurada con la encarnación de Cristo, con su vida, con su muerte y con su resurrección. Ahora el evangelista nos introduce en el nos introduce a un evento nuevo que sigue a las bodas de Caná. Vemos a Cristo en el comienzo de su ministerio público, llegando a Jerusalén y dirigiéndose directamente al templo en la época de la Pascua, su primera Pascua después del bautismo. Quiero que, al igual que el domingo pasado, que primero estuvimos viendo qué significaba una boda judía, ¿cierto? Recordamos, aquellos que tienen hijas sabrán, ¿sí? Que cuando entra un joven con una bota de vino, ¿sí? Tienen que prepararse. Entonces vimos esa contextualización y quiero que hoy hagamos algo similar también. Entonces tenemos que recordar qué era la Pascua. Tenemos que ver qué está sucediendo acá. Tenemos que recordar que estamos en el siglo I, en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo judío, el cual era el centro de su devoción. Toda la religión judía se concentraba en el templo. En ese lugar se ofrecían los diferentes tipos de sacrificios que se nos hablan en el Antiguo Testamento. Es un templo que en principio fue construido por Salomón, recordemos, más o menos en el año 957 a.C. Después es destruido por Nabucodonosor en el 580 más o menos por los babilonios. Después Zorobabel en el 515, en el reinado de Darío, lo reconstruye, ¿cierto? Y digamos que vuelve a haber templo en Jerusalén. Y ahora Herodes, que es el que está a cargo ahorita en el imperio, el que está a cargo de esa provincia del Imperio Romano, hacia el año 19, él lo renueva y lo amplía. Recordemos que el templo hecho por Salomón era majestuoso, era muy grande, pero el templo hecho por Herodes, o la ampliación, hace que el templo quede del doble de su tamaño original. O sea, lleva al templo, digamos que a una majestuosidad. Así que vemos ahí a este templo que era símbolo de los judíos y no estaba en una época normal de Jerusalén, digamos que no era una temporada común de la ciudad, sino que estaba llegando la Pascua. ¿Qué sucedía en la Pascua? Era una fiesta que duraba 7 días, como vimos ahorita en el Éxodo, y durante ese tiempo se ofrecían muchos sacrificios, muchos animales. Se puede ver esto en Números capítulo 28. Empezaba más o menos el día 14 del mes de Nisan, es decir, los primeros días de abril. Se inmolaba el cordero macho de un año sin mancha. La fiesta incluía varias cosas. Primero, una oración de gracias hecha por el hombre que era cabeza de la familia. Se bebía una copa de vino. Se comían las hierbas amargas en recuerdo a la amarga estancia en Egipto. El hijo mayor preguntaba, todos los años, él preguntaba, ¿en qué se distingue esta noche a los demás? Entonces toda la familia le recordaba las obras que el Señor hizo para sacarlos de Egipto y su liberación. Después se cantaba el Salmo 113 y el 114, se lavaban las manos
Se comía el cordero con panes sin levadura, que son emblema de pureza. Se terminaba la comida y se cantaban salmos, el Salmo 115 al 118. A ese día seguían 7 días de fiestas de los panes sin levadura. Así que nos encontramos en la festividad de las festividades judías, en la fiesta más importante de su religión. Pero ¿qué significaba el templo? ¿Qué importancia tenía? Primero, era el centro de toda la nación judía. Para ellos el templo era más importante y tenía más relevancia incluso que el palacio de cualquier rey. Para ellos era lo más importante. Era ese templo donde el sumo sacerdote ofrecía una vez al año el sacrificio para el perdón de los pecados. Era el templo donde se ofrecía la Pascua, de lo que estamos hablando ahora. Era el templo donde se ofrecían los sacrificios diarios de los corderos, de las palomas, de los bueyes. Y en el templo sucedía algo de lo que nos habla Éxodo capítulo 30, y es que en el templo se usaba una moneda especial. Cada año, cada varón, desde la mayoría de edad, desde después del Bar Mizvah, tenía que presentarse al templo, todos los años. No importa si usted no vivía en Jerusalén. Si usted no vivía en Jerusalén, ¿qué tenía que hacer? Ir a Jerusalén. Se presentaba al templo con medio ciclo y lo presentaba ante el sacerdote. Ese medio ciclo era la ofrenda dada al Señor. Así que los varones, todos los varones, después de los 12 años, todos los años iban a ofrecer este tributo en el templo. Todos los años, ni las mujeres ni los esclavos tenían que ir, solo los hombres. Así que el templo era el símbolo de su devoción. El templo era lo que simbolizaba ante las naciones paganas quién era el Dios de Israel. O sea, este templo mostraba la grandeza de Dios y mostraba también la devoción del pueblo. Ahora recordemos de dónde viene el templo. Primero se le manda a Moisés construir el tabernáculo, que era como un templo pero movible, es decir, como una carpa donde se hacían los sacrificios y como ellos eran peregrinos se movían de un lado a otro. Cuando el pueblo se establece en Jerusalén, la capital, entonces se levanta el templo de Salomón, el cual era el tabernáculo, pero ya construido, estable, ya con, digamos que hecho ya de piedras y de estos materiales. Así que ese era el templo. La narración que vemos en el capítulo 2 de Juan ocurre más o menos alrededor del año 27 de nuestra era. El templo estaba siendo reconstruido por Herodes, todavía no habían terminado de hacerlo, él empieza a hacerlo en el año 19 a.C. ¿Qué sucede entonces? Versículo 12 al 14. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allá no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Después de la boda de Caná, vemos a Jesús viajando en compañía, ¿no? Nos encontramos a María viajando junto a él, junto con sus discípulos y sus hermanos rumbo a Capernaum, donde estarían algunos días. María se une y comienza a viajar con Jesús, pero no empieza a viajar con Jesús en una función de intercesora, ¿sí? No era la intercesora portátil que tenía que llevar Jesús para poder hacer un milagro, ¿sí? No era alguien que tenía que estar ahí para que Jesús obrara, sino que María se convierte en una discípula del Señor. Es decir, que María ha entendido que Jesús es el Señor y ha entendido que tiene que buscarlo para hallar en él salvación. Así que no va como intercesora, sino como una creyente más que sigue al Maestro. El evangelista especifica que no era una época normal del año, sino que era la cercanía de la Pascua. Ahora quiero que pensemos en algo. ¿Cómo era Jerusalén en una época de Pascua? Josefo, el historiador, nos dice que tal vez podrían llegar más o menos 3 millones de personas a Jerusalén. Ahora, si queremos hacer una comparación, Bogotá tiene más o menos 1.500 kilómetros cuadrados, más o menos. Jerusalén, por su parte, tiene 125 kilómetros cuadrados. Es decir, la tercera parte de Bogotá reunida en la 10ª parte de Bogotá. O sea, eran más o menos lo que dice Josefo, 3 millones de personas, pero seamos conservadores, digamos
o hagamos cálculos de que había 1 millón de personas, pongamos, ¿sí? Todos los judíos que vivían en esa época en el mundo, los varones, todos los judíos varones tenían que ir a Jerusalén, no era una opción. No era como de pronto nosotros que decidimos si vamos o no, ellos tenían que ir, si no eran expulsados del pueblo. Una vez al año tenían que estar ahí en Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, este millón de personas no era que pasaran por Jerusalén, ellos se quedaban, iban con un propósito específico, que era presentar el tributo anual de medio ciclo y también presentar su ofrenda por la Pascua, es decir, presentar su cordero por cada familia. El templo era manejado por Anás y Caifás, y dentro del templo había toda una organización. Incluso había policía dentro del templo, o sea, es decir, había como unos guardianes del templo que eran de parte del pueblo judío, eran diferentes a los soldados romanos, eran gente que establecía el orden dentro del templo. ¿Qué sucedía en el templo? Años atrás se había establecido una especie de comercio regulado acerca de los animales para las ofrendas. ¿Qué sucedía? Muchas personas, por ejemplo, alguien que viajaba desde África, desde el sur de África, viajaba con su cordero desde esa distancia y llegaba a Jerusalén. Tenía que ser un cordero sin defecto. De pronto los jueces o los que estaban ahí seleccionando las ofrendas recibían ese cordero que esta persona llevaba por una distancia larga y le decían, no nos sirve. Tiene una pequeña mancha en el costado y sí, inventaban cualquier excusa y decían, no nos sirve ese cordero. A raíz de eso, ¿qué pasó? Se comenzaron a vender los corderos dentro del templo. Es decir, que había como un monopolio de los animales para las ofrendas. Si le parece conocido. Solo allá se vendían y solo esos animales eran aceptados. Entonces, muchos peregrinos decidieron dejar de llevar sus animales y comprarlos en el templo. Era como la franquicia oficial de los animales para el sacrificio. ¿Sí? Eran los únicos autorizados para vender los corderos para la Pascua. Además de eso, como se recibía el tributo anual del templo, se recibía también en la moneda especial, en el ciclo, que era acuñado también en el templo. Es decir, que si usted viajaba desde otra parte y tenían otro tipo de moneda, usted tenía que llegar y cambiarla. Tenía que hacer ese cambio de moneda. ¿Qué hacían los cambistas? Ellos aprovechaban su posición y establecían tasas de cambio exageradas y usureras. No sé si usted ha recibido o enviado dinero al exterior o ha recibido dinero al exterior y es como si usted recibiera eso por Western Union. Se la cobran a mitad de lo que está el dólar o la moneda en la que le envíen. Así eran más o menos. Estos cambistas entonces recibían el dinero a otra tasa y se enriquecían. Pero eso no era lo más preocupante de la situación, sino que ese sistema de comercio se había establecido dentro del templo. En un lugar que se conocía como el atrio de los gentiles. Ese atrio de los gentiles era el único lugar al que los gentiles al que los gentiles podían acceder para buscar al Señor. Vamos a ver Isaías 56, donde se nos habla un poquito acerca de esto. Y es interesante porque fíjense que el mandato de Dios siempre fue que se le diera la posibilidad a los gentiles de buscar al Señor. Siempre el Señor incluyó un pueblo que constituía también de extranjeros, pero los judíos se habían cerrado a eso. Isaías 56, versos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso era lo que tenía que ser el templo. Un lugar donde la gente viniera a buscar al Señor, donde presentara sus sacrificios, pero también donde presentara sus oraciones al Señor, donde mostrara su arrepentimiento y su deseo de conocerlo. Así que vemos a Jesús llegando a un templo que se ha corrompido con una clase religiosa como Anás y Caifás, los cuales sacaban provecho económico de su posición como sacerdotes.
Es decir, que como ellos gobernaban en el templo, entonces ellos establecían los vendedores, ellos recibían una ganancia, establecían los cambistas y también recibían una ganancia del templo. Cualquier parecido con el año 2017 es coincidencia, ¿no? Sacerdotes tomando ventaja, pastores tomando ventaja de su posición para favorecer a algunos y tomar algo de beneficio económico. Yo sé que acá no pasa en Colombia, ¿cierto? Pero eso sucedía en el primer siglo. Entonces, en la casa que era de búsqueda del Señor, en la casa donde Jehová tenía que ser adorado, ahora se convierte en un lugar donde se adora al dinero y donde se muestran corazones avaros. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, veamos a Jesús, ¿no? A veces la gente no ve estas partes de la Biblia o quiere entenderlas diferentes, ¿no? Pero no vemos a un Jesús, digamos, todo amor, que dice, no, hay que entenderlos. Pobrecitos, de pronto tienen necesidad de ganarse ese dinero mal habido, ¿no? Sino que vemos a Jesús haciendo lo siguiente. Él llega, ve la condición del templo y ¿qué se pone a hacer? Un azote de cuerdas. Él se pone entonces a elaborar una especie de látigo que se hacía con diferentes tipos de cuerdas allí sentado. Y después de hacer el azote de cuerdas, echa fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparce las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vemos acá al Jesús airado. Vemos acá al Jesús que nos muestra que Él es todo amor, pero que Él es también toda justicia y toda ira. Vemos a un Señor que llega a poner en orden la casa. Su casa, la casa de su Padre, se ha convertido en un lugar de idolatría, de corrupción, en un lugar de vanagloria. La reacción de Jesús es la adecuada. El lugar donde se ha provisto que los gentiles se acerquen al Señor, el único lugar donde ellos podían mostrar su devoción, se ha convertido en un lugar de comercio. Imagínense, el único lugar del templo donde nosotros podríamos ir si viéramos en esa época, el único lugar donde podemos ir a buscar al Señor, ahora está lleno ¿de qué? ¿De qué está lleno ese lugar? De animales, ¿sí? De vendedores. Tal vez usted diga, no, pastor, pero 2 o 3 mesas, 2 o 3 corderos siendo vendidos allí, ¿sí? Pero se dicen que cientos de miles de animales se vendían en la cercanía, en la Pascua. Haga la cuenta, si somos conservadores, 1 millón de hombres, ¿sí? Pongamos que uno sea el padre de familia y 4 los hijos, y por cada familia tenía que comprarse un cordero. Es decir, que se comerciaban más o menos 200.000 corderos, si somos muy conservadores. Si vamos a las cifras de Josefo, 600.000. Usted nunca ha visto esa cantidad de animales, yo tampoco. Tal vez nunca en toda nuestra vida veamos esa cantidad de animales juntas en un solo lugar. Así que, y sin contar las palomas que habían allí. Además de eso, tendrían que hacerse más o menos 500.000 transacciones de moneda en ese momento también. Ahora imagínese usted, gentil, llegando al atrio donde usted finalmente podía adorar al Señor y llegar a un lugar hediondo, llegar a un lugar lleno de excremento de animales, llegar a un lugar lleno de mesas de comercio y de cambistas, y ver que en eso se había convertido la casa de Dios. Una casa que era dedicada para la oración, ahora siendo profanada con estas ventas, con la inmundicia, con todo lo que estaba sucediendo ahí. Entonces el Señor hace su azote de cuerdas, comienza a expulsar a los vendedores, a los animales y a los cambistas de su casa. El Señor reacciona como el Hijo, como aquel que tiene autoridad para poner en orden la casa de su Padre. Imagínese que usted está ahí, va a visitar a su papá, y entonces entra a la sala y se encuentra basura por todos lados, gente viviendo ahí que no tiene nada que ver con su casa y que aparte quiere vender las propiedades de su padre. ¿Usted qué hace? Desaloja, ¿cierto?
porque usted es el que tiene autoridad para hacerlo, ¿sí? Ningún extraño podría llegar a poner orden. Tiene que llegar el Hijo a hacer orden en la casa. Recordemos cuál es el propósito del Evangelio de Juan, lo hablamos en el primer sermón. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creamos en Él y creyendo tengamos vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús llegando como el Hijo de Dios. Se muestra como el Hijo del Dios viviente. Es así que en ese lugar lleno por millones de personas que proclamaban buscar al Hijo de Dios, el único que realmente está interesado por honrar a Dios es Cristo. Imagínense, hay 1 millón de personas diciendo que buscan a Dios, pero solo uno que realmente lo está buscando, el Señor Jesús. Amén. Así que en las bodas de Caná, recordemos lo que hablábamos hace 8 días, vemos a Cristo bondadoso, que con su señal apunta a lo que será el resultado de su ministerio, pero ahora vemos a Cristo poniendo en orden la casa. Vemos a Cristo entrando ahora en juicio contra aquellos que se proclaman como su pueblo, como hijos de Abraham. ¿Qué estaban esperando los judíos acerca del Cristo? ¿En qué momento histórico estaban ellos? Ellos estaban esperando que apareciera el Mesías para que finalmente destruyera a los impíos y a los paganos. Pero aparece el Mesías y comienza a enjuiciar su propia casa. Tremendo, ¿no? La expectativa que ellos tenían era, en algún momento va a llegar el Mesías. Y entonces todos estos romanos incircuncisos y paganos van a ser destruidos y va a caer fuego del cielo y el Señor nos va a librar. Pero aparece Cristo viniendo a juzgar a aquellos que decían conocer al Señor Jehová. Vemos a Cristo entrando en juicio contra los judíos. Ellos en ese momento entonces son sorprendidos por esta acción del Señor. El Señor enjuicia también a los que ostentaban una falsa piedad y a los que ofrecían sacrificios hipócritas. Hermanos, el Señor no es deslumbrado por la cantidad de cosas que pensamos que hacemos para Él. El Señor conoce todas las cosas y el Señor sabía que a pesar de que se estuvieran vendiendo 200,000 corderos para ser sacrificados, no había nadie que lo estaba buscando de manera real. Hermanos, el juicio comienza por aquellos que proclaman ser piadosos. Y tal vez nosotros somos iguales a esos judíos. Tal vez nosotros estamos esperando que el Señor venga y enjuicie a nuestros amigos impíos, incircuncisos y paganos, ¿cierto? Que el Señor venga con poder. Por favor, Señor, mira que son unos borrachos. Mira que son unos adictos. Mira lo que hacen, Señor. Ven y enjuícialos, por favor. Pero el texto nos muestra que Cristo viene primero a purificar a aquellos que dicen que son su pueblo. Tremendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú, hermano, para apartarte de la inmundicia del pecado? Si tú estás esperando primero que tu amigo impío se aparte de lo que hace, piensa que estás haciendo tú primero, porque tú vas a ser el primero que va a ser llamado a cuentas. El verso 17, Juan nos narra cómo sus discípulos, él entre ellos, ante esto que está sucediendo, entienden lo que está pasando como el cumplimiento del Salmo 69:9. El Salmo 69 nos muestra al rey David acongojado acerca de sus persecuciones y mostrando cómo el celo de la casa de Jehová lo había inundado y por eso él era perseguido. Él era perseguido por buscar agradar al Señor y es perseguido, vituperado, es insultado a causa de su celo o su pasión por la casa de Dios. Pero nos encontramos acá a Jesús, a aquel que es más grande que el rey David. Nos encontramos a aquel que es verdaderamente consumido por el celo de la casa de su padre. Y en este momento tenemos que reconocer y no debemos ser engañados. El Señor va a limpiar su casa. A veces nosotros o las personas, los creyentes, cuando pecamos, creemos que Dios no nos está viendo, ¿sí? Creemos que el Señor de pronto no está allí o que no va a salir a la luz tal vez lo que hacemos a veces y las formas en las que nosotros transgredemos la palabra del Señor. Pero Él va a limpiar aquellos lugares donde se proclama falsamente su nombre. Hermanos, hay una buena noticia. A veces nosotros nos llenamos de ira santa de estos lugares de estafa religiosa.
pero tenemos que recordar que Él va a derribar a todos los mercaderes de la fe. Que aquel día ellos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Me enriquecí, Señor, pero pues perdónamela porque mira que se convirtieron un montón, mira que fueron sanados un montón de personas. Pero ¿qué dirá el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué gran temor y temblor debería consumir la vida de los que apacentamos la ley de Dios. Esto cuando yo le estaba diciendo, Señor, ayúdame. Porque primeramente aquellos que proclamamos la palabra del Señor seremos llamados a cuentas. Qué gran respeto debería producir para nosotros la iglesia, porque es la morada del Dios viviente. Y aquí podemos preguntarnos cosas como, ¿tienes tu celo por la casa de Dios? ¿Eres consumido por el deseo de adorar reverentemente al Dios creador? ¿O venimos a culto como venir a una reunión social donde no nos importa, venimos a mostrar nuestros mejores chistes o a mirar qué ha pasado solamente en la semana? ¿Qué actitud tenemos nosotros frente al hecho de poder estar reunidos en la casa de Dios? Pensémoslo, ¿no? Versículo 18, sigamos. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cómo responden los mercaderes? Hermanos, ellos sabían que estaban pecando contra Dios. O sea, para ellos no era un misterio que estaban enriqueciéndose con las ofrendas de las personas y estaban presionando a las personas para dar algo que no tenían que dar. Estaban totalmente llevados por la avaricia y por el amor al dinero. Pero la respuesta de los mercaderes y de los sacerdotes no fue una respuesta de arrepentimiento. No fue una respuesta de decir, Señor, ¿sabes qué? Jesús tiene razón. Vamos a dejar de vender estas cosas dentro del templo. Es más, vamos a recibir los corderos que traen las personas desde tan lejos, porque realmente, si no tienen defecto, tienen que ser recibidos. La respuesta de ellos, ¿cuál fue? Ellos responden de manera altiva, retando al Hijo de Dios. En vez de postrarse y reconocer su pecado, ellos lo que hacen es retar a Cristo y decirle, ¿tú quién eres para pedir esto? ¿Qué señal haces tú? Pero lo que ellos no sabían es que la misma limpieza del templo era la señal. Malaquías 3, el profeta Malaquías nos habla de que esto iba a pasar. Dice, versículo 1 al 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y se sentará allí para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que la misma limpieza del templo era la señal que mostraba que Jesús era el Mesías. Pero ellos le piden a Cristo una señal más. Ahora, hermanos, ¿cómo es nuestra respuesta cuando somos confrontados por el Señor? ¿Cómo es nuestra respuesta cuando somos confrontados con las demandas que Dios hace de nosotros? ¿Qué le decimos a Dios? No, Señor, pero eran otros tiempos, de pronto tu palabra tiene que ser interpretada diferente, tenemos que traerla a este tiempo, ¿sí? No, Señor, digamos que no es necesario que yo haga esto que tú me pides. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la palabra nos muestra que estamos pecando ante Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sabemos o la palabra nos muestra que hemos pecado? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Tratamos de torcer la Biblia para justificarnos? ¿O atacamos al hermano que nos está confrontando? Cuando alguien nos llama al orden, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿quién eres tú? Si tu vida no me está mostrando que tú haces
esto y aquello. ¿Cómo reaccionamos nosotros? O por otro lado, respondemos con arrepentimiento y corremos hacia Cristo. Cuando somos confrontados con nuestro pecado, ¿qué tenemos que hacer? Decir, Señor, yo te necesito, soy un pecador. Necesito de tu gracia para ser salvo, necesito de tu amor. Ahora, la respuesta del Señor en el verso 19, nuevamente es una revelación misteriosa para ellos acerca de quién es Él. El Señor en el Evangelio de Juan muchas veces vemos diciéndole a los fariseos y a los sacerdotes y a la gente del templo, yo soy el Cristo. Solo que el Señor lo hace de maneras misteriosas, también en parte para traer juicio. Veamos los términos que el Señor usa para decir, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los términos que él usa en el griego, como por ejemplo lúzate, habla de la destrucción de un edificio, pero es un término que también se puede aplicar a la destrucción del cuerpo humano. El santuario o naón también se puede aplicar al templo, pero también se aplica al cuerpo de Jesús. Recordemos Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estos términos que el Señor usa, en primera medida son para hablar acerca de, evidentemente, un edificio y una destrucción, pero él también, esos términos también pueden ser usados para referirse a la destrucción del cuerpo. El término también levantar, ¿sí? También se puede aplicar tanto a un edificio como a alguien que es levantado o que es resucitado. Solo que obviamente este término para ellos no era tan aplicable porque aunque creían en la resurrección, nunca habían visto a alguien levantarse de los muertos. Pero ¿qué pasa con los judíos? El Señor se les está revelando de una manera misteriosa y ellos lo interpretan de manera literal. ¿Cómo así que tú vas a destruir este templo? Si llevan 46 años construyéndolo, no han terminado y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te estás refiriendo? Y de hecho este episodio es lo que ellos usan cuando acusan al Señor. Recordemos en su juicio, ¿qué hace el Sanedrín? Acusar al Señor de querer atentar contra el templo. Y le dicen, este es un blasfemo porque dijo que podía destruir el templo, que lo iba a hacer y que lo iba a levantar en 3 días. Pero Jesús muestra a ellos lo que en verdad significa su cuerpo. Jesús, hermanos, es el verdadero templo. Jesús es donde habita la plenitud de Dios. ¿Cuál era el propósito del templo del Antiguo Testamento? Mostrar que Dios estaba en medio del pueblo. ¿Quién es Jesús? Dios en medio del pueblo. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice cuando habla de la encarnación que Él habitó entre nosotros, también se traduce como Él hizo tabernáculo en medio de nosotros. Es decir, que Cristo era el templo, el tabernáculo y todo lo que apuntaba hacia Dios era Él en su propia carne, era esto, Él era el templo de Dios. Así que el templo es un tipo de lo que sería Cristo. Recordemos que un tipo apunta a un cumplimiento futuro y el cumplimiento es infinitamente mejor que el tipo. Es decir, el cuerpo de Cristo en su encarnación es infinitamente más majestuoso, más glorioso y más hermoso que toda la gloria, el oro y las joyas que habían dentro del templo de Israel. Glorioso es nuestro Salvador. Glorioso es Cristo, que es mayor que el templo y que la gloria de Salomón y que la gloria de Herodes el Grande. Cristo es el verdadero templo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. Juan, hermano, recordemos que él no estaba escribiendo esto una semana después de esa Pascua. Juan estaba escribiendo esto como 50 años después de haber vivido estas cosas, 50 años después de haber visto a Cristo resucitado, de haber servido, de haber sido exiliado a Patmos, de haber vivido todas estas cosas. Juan ahora como anciano está escribiendo esto y muestra algo que sucede después de la resurrección. Muestra algo que nosotros no teníamos otra forma de saber. Cuando el Señor resucita, los discípulos entienden
la mayoría de las cosas que habían vivido con Cristo durante 3 años. O sea, ellos habían vivido con el Señor, habían visto las señales, pero es cuando Jesús se levanta de los muertos que ellos dicen, ahora podemos entenderlo. Esto que sucedió aquella vez que Jesús estaba hablando del templo derribado y levantado, Él se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Él estaba hablando de que Él podría levantarse y vencer a la muerte. Ellos pudieron entender plenamente el mensaje y saber que Cristo tenía que padecer, tenía que ser asesinado y tenía que ser levantado al tercer día. Hermanos, la resurrección es aquella señal que da autoridad al Hijo para limpiar su templo. ¿Quién va a limpiar la iglesia? El Señor va a limpiar su iglesia. ¿Por qué? Porque es de Él. ¿Por qué? Porque Él se levantó de los muertos. Así que Él muestra con su resurrección y con su muerte que el sistema antiguo del templo y los sacrificios ya eran algo cumplido. Es por esa razón, hermanos, que usted el domingo no tiene que traerse a un cordero. Es por esa razón que no tenemos acá cuchillos ni ninguno de esos elementos para los sacrificios. Es por eso, hermanos, que no estamos esperando la construcción de otro templo para darnos cuenta que el Señor va a regresar. Ahorita voy a hablar algo de eso. Él es la razón por la cual ya no tenemos que hacer peregrinajes a Israel como algo obligatorio en nuestra fe. Es por esa razón que no ofrecemos los corderos. Es por esa razón que nosotros también sabemos lo que nos dice la Biblia, y es que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Amén. Él es nuestra Pascua. 1 Corintios 5, versículo 7. Pablo habla de esto también. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿qué dice ahí? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que el mayor anhelo de una iglesia cristiana no es volverse como los judíos del primer siglo del Antiguo Testamento, sí, sino que vivir en las verdades sabiendo que Cristo es nuestra Pascua. Y eso es lo que celebramos acá todos los domingos, que Él resucitó, que Él es nuestro Cordero, que Él es la expiación por nuestro pecado. Ya no es necesario hacer estos sacrificios. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se enmudeció y no abrió su boca. Él es el verdadero Cordero Pascual. Él es el verdadero que no tiene mancha, que no tiene contaminación, que nunca pecó y que se entregó, aún siendo santo y libre de pecado, en favor a los que definitivamente tenemos muchas manchas. Amén. Nosotros no podemos ofrecernos al Señor como alguien que se sacrifique, porque nosotros no somos personas sin mancha, sin defecto, todo lo contrario. Pero hermanos, no solo Cristo es el templo de Dios, sino que Él habita en medio de un templo también, y nosotros somos el templo también del Señor y del Espíritu Santo. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y finalmente, 1 Pedro 2:5. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro acerca de esto? 1 Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ese templo de Jerusalén ya no es necesario. Cristo es el templo y Él habita en medio de su pueblo, haciendo que su pueblo, juntamente con Él, sea el templo donde Dios habita. Pero ahora no somos un templo hecho con ladrillos, con paredes, sino que somos un templo hecho de piedras vivas. Hermano, usted es parte del templo. Y usted, al igual que el templo en esa época, debe ser purificado también. Debe ser purificado, y nosotros como iglesia también debemos ser limpiadas por el Señor. La iglesia entonces es el nuevo templo donde habita nuestro Dios y donde ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cómo es la oración que usted ofrece a Dios el domingo? ¿Cómo es su alabanza? ¿Cómo es su atención a cuando las palabras es explicada y expuesta acá? Así que somos el templo de Dios y al final ya no habrá templo. Cuando el Señor regrese, ya no habrá templo. ¿Por qué? Porque Él mismo será nuestro templo. No esperamos que se construya un templo, no anhelamos que en Israel se levanten las excavadoras otra vez para decir, Maranata, el Señor está cerca. No. Apocalipsis, capítulo 21, por si acaso. Está hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Si usted quiere puede leer desde el versículo 9. El versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. No esperamos un templo porque ya no hay que sacrificar más. Ya el Señor fue entregado. Amén. Así que mal haríamos nosotros si esperáramos con ansias una construcción de un nuevo templo y el establecimiento de otros sacerdotes y la raza de corderos pascuales otra vez que vuelva a revivir, ¿cierto? ¿Han visto noticias? Hay portales que hablan de estas cosas. No esperamos eso, hermanos. Nosotros no anhelamos esas cosas. Si quieren construir el templo, bien por ellos, pero sabemos que nosotros habitamos un templo mejor. Amén. Indestructible. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, unos años después de que Cristo resucitó. Destruido, no quedó piedra sobre piedra, solo un muro que se llama ahora de los lamentos. Nosotros no anhelamos ese templo, somos el templo del Dios viviente. Somos piedras vivas del templo de nuestro Señor. Y hermanos, usted puede ver más adelante y puede leer en Mateo 21 que esta no es la única purificación del templo. Mateo 21, el Señor hace dos purificaciones del templo, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Y aparte de su crucifixión, se rasga el velo del templo también, mostrando que ya no teníamos que poner nuestros ojos en estos templos humanos. Así que el Señor nos muestra que el templo debe ser purificado constantemente. Constantemente tenemos que examinarnos y buscar al Señor para ver qué hay en nosotros que no sea digno de Él y expulsarlo. Expulsarlo. Versículo 23 y 25 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Oh, el Señor hace milagros y la gente cree. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Los que creen por ver las señales. ¿Ha visto esos lugares donde atraen a la gente con la señal, pero no le enseñan quién es Dios? Jesús, hermano, no es deslumbrado por nuestras muestras externas de fe o de piedad, porque Él nos conoce a todos. El Señor, después de esta purificación del templo, se queda unos días en Jerusalén. ¿Y qué hace? Varios milagros y enseña acerca del reino de Dios. Pero esta gente que creyó por ver, ahí se dice que Jesús no confiaba en ellos.
esa gente que lloraba cuando el paralítico se levantaba o cuando los ciegos veían, dice que el Señor no se fiaba de ellos, porque el Señor conocía sus corazones. Hermano, yo quiero decirle algo y quiero enseñarle hoy, quiero que usted vaya mientras tanto a Lucas capítulo 16. Pero yo quiero decirle algo y de pronto a algunos les dé tristeza, pero a otros tal vez nos va a dar gran gozo. ¿Creemos en milagros? Sí. Gloria a Dios, Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero sabemos por la palabra que los milagros no son hechos para producir la fe, sino para confirmar la fe del creyente. Amén. Así que si usted está pidiendo por su amigo impío, Señor, levanta a su abuelita de la cama y que vuelva a tener la salud de alguien de 30 años, usted está perdiendo su tiempo. La señal no va a salvar a su amigo impío. La predicación del evangelio sí. Amén. Y hay gente todo el tiempo, hay personas que le dicen a uno, a mí me llaman como pastor, pastor, usted que el Señor lo escucha mal. Y yo, no, a mí no me escucha mal el Señor, me escucha igual que a todos, ¿sí? Ore por tal persona que está en su lecho y está enfermo. ¿Cuál debería ser la respuesta? Voy a orar, claro que sí, pero por su salvación. ¿Por qué? Porque si esa persona es levantada y no hay fe, igual se va a morir después. Y su destino no va a ser agradable, va a ser condenado por el Señor. Lucas 16:31, para que veamos que no es una... Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si aquel que no quiere escuchar el evangelio y no quiere venir a Cristo, no cree con eso, así ve a un muerto levantarse, tampoco va a creer. Así que hermanos, no oramos por milagros que produzcan fe, sino que oramos por milagros sabiendo que hay fe y creemos en que el Señor obra. Amén. La fe nace ¿de dónde? Romanos capítulo 10. De oír. ¿Y de escuchar qué? La palabra del Señor. Así que hermanos, si usted está orando por un milagro para algún amigo que no conoce del Señor, ore por el milagro de la salvación, pero predíquele el evangelio. Para que él pueda ser salvo, no hay otra forma. Vamos a ver unas aplicaciones para terminar. La primera cosa es que Jesús purifica su templo. Como comunidad somos un templo de Dios. Todos los que estamos acá, que seamos creyentes, somos piedras vivas, somos un templo. Así que el Señor nos va a purificar. Él tiene que sacar el pecado que hay en nosotros. ¿Cómo así? El pastor está diciendo que hay pecado en la iglesia. Sí. Hay negligencia, hay falta de cumplir la palabra del Señor, hay muchas otras cosas que tenemos que mejorar. Mejor sacar, ¿sí? El pecado no se mejora, se saca, ¿sí? Hay cosas en las que tenemos que pedirle perdón al Señor y apartarnos de ellas. Pero hermano, como templo donde habita el Señor, debemos examinarnos todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra condición personal? Así que el Señor habita en medio nuestro como piedras vivas, pero también purifica cada piedra. Es decir, también purifica a cada uno de nosotros. El Señor expulsó el ídolo del dinero, de la avaricia del templo en ese momento. ¿Qué ídolos tiene que expulsar de nuestra vida? ¿Cuál es su ídolo? Alguna persona decía que de aquellas cosas que usted más hable durante su semana y a las que le dedique más tiempo y sus recursos, esas cosas indican quién es su Dios o a qué usted adora. ¿Qué sucede en su semana? ¿Qué sucede de lunes a sábado cuando no nos vemos o cuando no podemos estar en contacto todo el tiempo? ¿Cómo es su vida? ¿Qué demuestra usted? ¿Qué ídolos tienen que ser expulsados? ¿Cómo estamos nosotros como congregación? Y a veces la gente dice, Señor, ven a este lugar. Sí, el Señor está acá. Pero muchas iglesias, si conocieran esto, desearían que el Señor ni se asomara por allá. Porque no quedaría entonces piedra sobre piedra en ese lugar de mercadería y de abuso. Pero como creyentes, entonces, somos enjuiciados por el Señor. Ojo, pero no para condenación. Si usted es cristiano, el Señor va a sacar los ídolos que hay en su corazón.
pero no lo va a condenar, sino que lo va a disciplinar. Es diferente. Nosotros sabemos, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero lo que hace el Señor entonces cuando entra a enjuiciarnos es disciplinarnos. Nuestro pecado entonces es expuesto, es sacado a la luz, para que nosotros seamos purificados en Él y para que la maldad sea día a día expulsada de nuestros corazones. Amén. Otra pregunta y aplicación que debemos ver. ¿Deseamos ver señales para poder creer? ¿Qué tipo de fe encontrará Jesús al venir a nosotros? Otra aplicación, hermanos, somos templo de Dios y debemos preguntarnos cómo es nuestra actitud al venir a reunirnos como un templo donde Dios habita. ¿Viene usted con gozo el domingo? ¿O viene usted cargado, agobiado y que no quiere? ¡Ay! ¿Por qué la reunión no es más tarde? ¿Sí? La nuestra es a las 11 de la mañana. ¿Atesoramos nosotros el día del Señor? ¿Está nuestra mente saturada por las cosas del mundo mientras estamos sentados escuchando el sermón? De pronto usted está acá y yo lo veo, algunos yo sé que duermen, o tal vez otros en medio de sus sueños están pensando: mañana debo pagar, no tengo dinero, mañana debo hacer esto, debo hacer lo otro. ¿En dónde están sus pensamientos y los afectos de su corazón mientras escucha la palabra? ¿En dónde están? No lo sé, solo Dios puede ver el corazón, pero sí le puedo decir algo, y es que Él no es deslumbrado por nuestra apariencia de piedad, sino que Él nos conoce a todos. Dura cosa es esa, que nos debe llevar a que arrepentirnos y a buscarlo más. Amén. ¿Atesoramos este día para honrarlo? ¿O decimos: no, es que en 3 horas que me gasto, 1 hora voy a la iglesia, 2 horas de culto, 1 hora volviendo, en 4 horas pude haber hecho esto y estos informes, estas y estas cosas, hubiera vendido esto y aquello, ¿sí? ¿En qué está su mente cuando viene a honrar al Señor? Finalmente, si queremos gozarnos en la fiesta de las bodas del Cordero, debemos saber que el Señor también nos visitará para purificarnos y nos expondrá ante nuestro pecado. Así que deseamos probar el mejor vino cuando estemos con el Señor, amén, pero sabemos que en el camino Él también nos va a visitar y también va a expulsar todo aquello que no deba estar en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O le vamos a preguntar: qué señal haces tú para querer que yo me aparte de estos caminos? Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por esta palabra que hoy pues el Señor nos permite contemplar, y pedirle que